El sonido retumbó en el comedor como un disparo, un ardor agudo me quemó la mejilla mientras retrocedía tambaleándome, mi mano voló, instintiva, hacia la marca roja que florecía en mi rostro. El pavo de Acción de Gracias quedó olvidado sobre la mesa, 12 pares de ojos me observaban, algunos, horrorizados, otros, satisfechos, todos, en silencio. Mi esposo, Maxwell, estaba de pie frente a mí, las manos aún alzadas, el pecho agitándose con rabia. No vuelvas a avergonzarme delante de mi familia, escupió. Con una voz impregnada de veneno, su madre sonrió con suficiencia desde su silla, su hermano soltó una risita por lo bajo, su hermana rodó los ojos, como si yo me lo mereciera, pero, desde un rincón de la sala, llegó una voz tan pequeña, y a la vez tan afilada, que podría cortar el acero. Papi. Todas las cabezas se giraron hacia mi hija de 9 años, Emma estaba junto a la ventana, abrazando su tableta contra el pecho, sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, tenían algo que hizo que el aire cambiara, algo que hizo vacilar la sonrisa confiada de Maxwell. No debiste hacer eso, dijo, con una calma inquietante para una niña, porque ahora, el abuelo lo va a ver. El color se esfumó del rostro de Maxwell, su familia se miró entre sí, confundida, pero yo vi otra cosa en sus expresiones, un destello de miedo, que aún no sabía nombrar. ¿De qué estás hablando?, exigió Maxwell, su voz se quebró. Emma ladeó la cabeza, observándolo con la precisión de una científica. He estado grabándote, papi, todo. Durante semanas, y esta mañana, se lo envié al abuelo. El silencio fue ensordecedor, la familia de Maxwell empezó a removerse incómoda en sus asientos, comprendiendo, de golpe, que algo había salido terriblemente mal. Dijo que te dijera, continuó Emma, con una voz pequeña, pero cargada de amenaza, que ya viene de camino. Fue entonces cuando empezaron a palidecer, fue entonces cuando comenzó la súplica. 3 horas antes, yo estaba en la misma cocina, bañando metódicamente el pavo con sus jugos. Las manos me temblaban de agotamiento. El moretón en las costillas, recuerdo de la lección de la semana pasada, dolía con cada movimiento, pero no podía mostrarlo, no con la familia de Maxwell a punto de llegar, no cuando cualquier signo de debilidad sería usado como munición. Thelma, ¿dónde demonios están mis zapatos buenos? Su voz retumbó desde arriba, me estremecí, aunque intenté que no se notara. En el armario, cariño, lado izquierdo, estante de abajo, respondí, modulando la voz con cuidado, para no provocar otra explosión. Emma estaba en la barra de la cocina, supuestamente haciendo la tarea, pero yo sabía que me observaba. Ahora siempre lo hacía, con esos ojos atentos, que no se le escapaba nada. A sus 9 años, había aprendido a leer las señales mejor que yo, la forma en que Maxwell tensaba los hombros al entrar, ese carraspeo particular, antes de comenzar una descarga de gritos, el silencio peligroso, que precedía a sus peores momentos. Mamá, susurró, sin apartar la vista de su cuaderno de matemáticas, ¿estás bien? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Cuántas veces me lo había preguntado? ¿Cuántas veces le había mentido, diciendo que sí, que todo estaba bien, que papá solo estaba estresado, que los adultos a veces discutían, pero que no significaba nada? Estoy bien, cariño, mentí, con un nudo amargo en la lengua. El lápiz de Emma se detuvo. No, no lo estás. Antes de que pudiera responder, los pasos pesados de Maxwell tronaron por la escalera. Thelma, la casa está hecha un asco. Mi madre estará aquí en 1 hora. Y tú ni siquiera. Se interrumpió al ver que Emma lo miraba. Por un instante, algo que pudo ser vergüenza cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido, que quizá lo imaginé. Emma, ve a tu cuarto, ordenó con brusquedad. Pero papá, estoy haciendo la tarea, como tú dijiste. Ya. Emma recogió sus cosas lentamente, con deliberación. Al pasar junto a mí, apretó mi mano, un gesto diminuto de solidaridad, que casi me rompió el corazón. En la puerta de la cocina, se volvió hacia Maxwell. Sé amable con mamá, dijo. Sin más, la mandíbula de Maxwell se tensó. Como, ella ha estado cocinando todo el día, aunque está cansada, así que, sé amable. La osadía de una niña de 9 años, enfrentándose a su padre, lo dejó sin palabras por un momento, pero yo vi ese destello peligroso en sus ojos, la forma en que cerró los puños. Emma, ve, dije rápido, intentando calmar la tensión. Ella asintió y subió las escaleras, pero antes, vi en su rostro la determinación, la misma que tenía mi padre cuando se preparaba para una batalla. Esa niña se está volviendo demasiado respondona, murmuró Maxwell, volviendo a mirarme,
le estás criando para que me falte el respeto, solo es protectora, contesté con cuidado, no le gusta ver que, su voz bajó a ese susurro peligroso que me helaba la sangre, le estás contando historias sobre nosotros. Calma, no, Maxwell, jamás lo haría, porque si lo haces, si envenenas a mi hija contra mí, habrá consecuencias, su hija. Como si yo no tuviera derecho sobre la niña que llevé en mi vientre 9 meses, que cuidé en cada enfermedad, que consolé en cada pesadilla. El timbre sonó, salvándome de responder. Maxwell se arregló la corbata y, en un instante, se transformó en el encantador esposo e hijo que su familia conocía y adoraba. El cambio fue tan perfecto, que daba miedo. Es hora del espectáculo, dijo con una sonrisa fría. Recuerda, somos la familia perfecta, y así, su familia invadió nuestra casa, como una nube de langostas vestidas de seda, cada uno, con su propio arsenal de comentarios pasivo-agresivos, y de insultos apenas disimulados. Su madre, Yasmín, entró primero, su mirada crítica recorrió la casa en busca de fallos. Oh, Thelma, querida, dijo con ese tono meloso, empapado de condescendencia, has hecho algo con la decoración. ¿Qué? Rústico, había pasado 3 días perfeccionando esa decoración. El hermano de Maxwell, Kevin, llegó después con su esposa, Melissa. Ambos vestían ropa de diseñador y llevaban en el rostro una sonrisa de superioridad. Huele bien aquí, dijo Kevin, y añadió por lo bajo, por una vez, pero el golpe más certero vino de la hermana de Maxwell. Florence me abrazó exageradamente y, al oído, susurró, te ves cansada, Thelma, no estás durmiendo bien. Maxwell siempre dice que, las esposas estresadas envejecen más rápido. Forcé una sonrisa, asentí, interpretando mi papel en este retorcido teatro, pero vi a Emma en la puerta, con su tableta en las manos. Esos ojos agudos registraban cada desprecio, cada comentario cruel, cada momento en que su padre no me defendía. Durante la cena, el patrón se repitió. Maxwell se deleitaba con la atención de su familia, mientras ellos me reducían, con precisión quirúrgica. Thelma siempre ha sido tan simple, dijo Yasmín, cortando su pavó, no tiene mucha educación. Ya sabes, Maxwell realmente se casó por debajo de su nivel, pero es tan buen hombre por cuidarla. Maxwell no la contradijo, nunca lo hacía. ¿Recuerdan cuando Thelma intentó volver a estudiar? Rió Florence. ¿Qué era? Ah, sí, enfermería. Maxwell tuvo que ponerle un alto. Alguien debía ocuparse de la familia, pero no fue así como pasó. Yo había sido aceptada en un programa de enfermería, soñaba con independencia financiera, con una carrera que importara. Maxwell saboteó mi solicitud, me dijo que era demasiado estúpida para lograrlo, que lo avergonzaría si fracasaba. Aún así, no dije nada, sonreí, le serví más vino, y fingí que sus palabras no me cortaban como vidrio roto. Emma, en cambio, había dejado de comer, estaba rígida en su silla, las manos pequeñas apretadas en su regazo, observando cómo la familia de su padre despedazaba a su madre, pedazo a pedazo. El punto de quiebre llegó cuando Kevin habló del nuevo ascenso de su esposa. Melissa será socia en su bufete, anunció, orgulloso. Claro, siempre ha sido ambiciosa, no como esas que se conforman con existir. La palabra existir quedó flotando en el aire como una bofetada. Incluso Melissa pareció incómoda con la crueldad de su marido. Eso es maravilloso, dije con sinceridad, porque, a pesar de todo, me alegraba que una mujer tuviera éxito. Lo es, intervino Yasmín, es tan refrescante ver a una mujer con verdadero empuje e inteligencia. ¿No crees, Maxwell? Sus ojos se encontraron con los míos. Al otro lado de la mesa, vi el cálculo en ellos, la elección entre defenderme, o conservar la aprobación de su familia. Me eligió a mí. No, siempre los elegía a ellos, absolutamente, dijo, levantando la copa. Por las mujeres fuertes y exitosas. El brindis no era para mí, nunca lo eran. Me disculpé y fui a la cocina. Necesitaba respirar, recoger los pedazos de dignidad que quedaban esparcidos por el comedor. Desde la puerta, escuché cómo seguían atacándome en mi ausencia. Se ha vuelto tan sensible últimamente, decía Maxwell. Honestamente, no sé cuánto drama más puedo aguantar. Eres un santo por soportarlo, respondió su madre. Fue entonces cuando la voz de Emma atravesó sus risas como una cuchilla. ¿Por qué todos odian a mi mamá? El comedor quedó en silencio. Emma, cariño, la voz de Maxwell sonaba tensa. No odiamos, sí que lo hacen, lo interrumpió Emma, con voz firme y clara. Dicen cosas feas sobre ella, la ponen triste, la hacen llorar. Cuando creen que no los veo,
Me apoyé contra la pared de la cocina, el corazón me golpeaba el pecho. Cariño, la voz de Yasmín era empalagosa. A veces los adultos tienen cosas complicadas. Mi mamá es la persona más inteligente que conozco, continuó Emma, tomando impulso. Me ayuda con mis deberes todas las noches. Construye cosas, arregla cosas, sabe de ciencia, de libros, de todo, es amable con todos. Incluso cuando son malos con ella, incluso cuando no lo merecen. El silencio se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Ella cocina su comida, limpia su desorden, sonríe cuando le hieren los sentimientos, porque intenta que todos estén felices, pero ninguno de ustedes la ve, solo ven a alguien a quien tratar mal. Emma, basta. La voz de Maxwell traía una advertencia. No, papá, no basta. No basta con que pongas triste a mamá, no basta con que le grites y le digas estúpida, no basta con que la lastimes. La sangre se me volvió hielo. Había visto más de lo que creía, más de lo que nunca quise que viera. Escuché una silla arrastrarse con violencia. Ve a tu cuarto. Ahora. La voz de Maxwell era mortalmente baja. No quiero, he dicho ahora. El golpe de sus palmas contra la mesa hizo que todos saltaran. Fue entonces cuando corrí de vuelta al comedor. No podía dejar que mi hija enfrentara sola su ira. Maxwell, por favor, dije, poniéndome entre él y Emma, es solo una niña, no entiende que sus ojos ardían, su fachada rompiéndose al fin, delante de su familia. No entiende que su madre es una patética y débil. No la llames así. La voz de Emma se alzó, feroz y protectora. Ni se te ocurra ponerle apodos a mi mamá. La llamaré como quiera, rugió Maxwell, avanzando hacia nosotras. ¿Y qué harás? Me sorprendí a mí misma, alcanzando mi punto de quiebre. Golpear a una niña de 9 años frente a tu familia, mostrarles lo que realmente eres. La habitación quedó mortalmente silenciosa. La familia de Maxwell nos miraba, las piezas del rompecabezas encajando de repente. El rostro de Maxwell se deformó de rabia. ¿Cómo te atreves?, susurró. ¿Cómo te atreves a hacer que parezca lo que eres? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Como alguien que golpea a su esposa, como alguien que aterroriza a su propia hija. Fue entonces cuando levantó la mano. Fue entonces cuando el mundo estalló en dolor, humillación y la aplastante carga de la traición pública. Y fue entonces cuando Emma dio un paso adelante y cambió todo. Un mes antes. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto escolar? Levanté la vista de la pila de facturas. Estaba organizando las cuentas médicas de la visita a urgencias. La familia de Maxwell no sabía que les había dicho a los doctores que me había caído por las escaleras. Emma estaba en la puerta de mi habitación, con su tableta en las manos y una expresión que no supe leer. Claro, cariño, ¿de qué trata el proyecto? Dinámicas familiares, respondió con cuidado. Tenemos que documentar cómo las familias interactúan y se comunican. Algo en su tono me inquietó. Documentar, tomar videos, grabar conversaciones, mostrar ejemplos de cómo se tratan los miembros de la familia. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y serios. La señora André dice que es importante entender cómo son las familias saludables versus otras. Mi corazón se apretó. La profesora de Emma siempre había sido perceptiva. Siempre hacía las preguntas correctas cuando Emma llegaba a la escuela con sombras bajo los ojos o se sobresaltaba con voces fuertes. Emma, comencé con cuidado. Sabes que algunas cosas que pasan en las familias son privadas, ¿verdad? No todo necesita ser compartido o grabado. Lo sé, dijo ella, pero había algo en su voz, una determinación que me recordó tanto a mi padre que me dejó sin aliento. Pero la señora André dice que documentar puede ser importante para entender y para proteger. La palabra proteger quedó suspendida entre nosotras, como un arma cargada. Aquella noche, después de que Maxwell me gritara por comprar la marca de café equivocada y cerrara la puerta del dormitorio con tal fuerza que tembló la casa, Emma apareció en mi puerta. Mamá, susurró, ¿estás bien? Yo estaba sentada en la cama, sujetando una bolsa de hielo en el hombro donde él me había agarrado, dejando moretones con forma de dedos que mañana estarían ocultos bajo mangas largas. Estoy bien, cielo. Mentí automáticamente. Emma entró en la habitación y cerró la puerta suavemente tras ella. Mamá, necesito decirte algo. Algo en su voz me hizo alzar la mirada. Parecía mayor, cargando un peso que ningún niño debería soportar. He estado pensando, dijo, subiendo a la cama a mi lado, sobre mi proyecto. Sobre las familias. Emma, sé que papá te lastima, dijo en voz baja, las palabras cayendo entre nosotras como piedras en agua quieta. Sé que finges que no, pero yo sé. Me faltó el aire. Cariño, a veces los adultos. La señora André nos mostró un video, interrumpió Emma,
sobre familias donde las personas sufren daño, dijo que si vemos algo así, debemos contárselo a alguien que pueda ayudar. Emma, no puedes, he estado grabando. Mamá, las palabras me golpearon como un impacto físico, que las pequeñas manos de Emma temblaban mientras levantaba su tableta. He estado grabándolo cuando es malo contigo, cuando grita, y cuando te lastima. Tengo videos, mamá, muchos. El horror y la esperanza se mezclaban en mi pecho. Emma, no puedes, si papá se entera, no se enterará, dijo con aterradora seguridad. Soy cuidadosa, muy, muy cuidadosa. Abrió la tableta y me mostró una carpeta llamada Proyecto Familiar. Dentro había docenas de videos, cada uno con fecha y hora. Emma, esto es peligroso. Si te atrapan, mamá, dijo, su mano pequeña cubriendo la mía, no dejaré que te lastime más. Tengo un plan. La mirada en sus ojos, antigua, decidida y absolutamente valiente, me heló la sangre. ¿Qué tipo de plan? Emma guardó silencio un largo momento, sus dedos dibujando patrones en la colcha. El abuelo siempre dice que los matones solo entienden una cosa, mi padre. Por supuesto, Emma adoraba a mi padre, lo llamaba cada semana, escuchaba atenta sus historias sobre liderazgo, coraje y defender lo correcto. Era coronel del ejército, un hombre que imponía respeto y nunca se echaba atrás en una pelea. Emma, no puedes involucrar al abuelo, esto es entre tu padre y yo. No, dijo firme, esto es sobre nuestra familia, nuestra verdadera familia. Y el abuelo siempre dice que la familia protege a la familia. Durante el mes siguiente, vi a mi hija de 9 años convertirse en alguien que apenas reconocía. Seguía siendo dulce, seguía siendo mi bebé, pero había un acero en su columna vertebral que antes no tenía. Ella se movía por la casa como una pequeña soldado en misión, documentando cada palabra cruel, cada mano levantada, cada momento en que Maxwell mostraba su verdadera naturaleza. Era cuidadosa, devastadoramente cuidadosa. La tableta siempre estaba colocada de forma inocente, apoyada entre libros o escondida detrás de marcos de fotos. Nunca grababa por mucho tiempo, solo capturaba los peores momentos y luego paraba. Maxwell nunca sospechó que su propia hija estaba reuniendo pruebas contra él, paz tras paz condenándola. Intenté detenerla 2 veces. La primera vez me dijo simplemente, mamá, alguien tiene que protegernos. La segunda vez me mostró un video donde Maxwell me empujaba contra la nevera con tanta fuerza, que dejó una abolladura en la puerta. Mírate, dijo en voz baja, mira lo pequeña que te haces, mira lo asustada que estás. En el video, efectivamente estaba encogida, intentando hacerme invisible, mientras Maxwell se alzaba sobre mí, con el rostro retorcido de rabia por algo trivial. Olvidé comprar su marca específica de cerveza. Esto no es amor, mamá, dijo Emma con una sabiduría desgarradora. El amor no se parece a esto. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, Emma hizo su primera llamada al abuelo. Solo me enteré porque entré a su cuarto para despedirme y escuché su pequeña voz a través de la puerta. Abuelo, ¿qué haría si alguien lastimara a mamá? Mi sangre se congeló. Apoyé la oreja en la puerta, conteniendo la respiración. ¿Qué quieres decir, cariño? La voz de mi padre era suave, pero alerta, como cuando percibía problemas. Solo hipotéticamente, si alguien fuera malo con ella, muy malo, ¿qué harías? Hubo una larga pausa. Emma, tu mamá está bien. ¿Alguien la molesta? Es solo una pregunta. Abuelo, para mi proyecto escolar. Otra pausa. Bueno, hipotéticamente, cualquiera que lastimara a tu mamá tendría que responder ante mí. ¿Sabes eso, verdad? Tu mamá es mi hija y siempre la protegeré. Siempre, aunque fuera alguien de nuestra familia, especialmente entonces. La voz de mi padre era de acero. La familia no lastima a la familia. Emma, la verdadera familia se protege. Está bien, dijo Emma, y pude oír la satisfacción en su voz. Eso pensé. A la mañana siguiente, Emma me mostró un mensaje de texto en su tableta. Había enviado una nota simple a mi padre, empezando a preocuparse por mamá. ¿Puedes ayudar? Su respuesta fue inmediata. Siempre. Llámame cuando quieras. Las quiero a las 2. Está listo, dijo Emma simplemente. ¿Listo para qué? Emma me miró con esos ojos antiguos. Para salvarnos. La mañana de Acción de Gracias, Emma estaba inusualmente tranquila mientras yo corría preparando los últimos detalles. Ella se sentó en la mesa del desayuno, comiendo su cereal metódicamente, y observaba a Maxwell con una intensidad que debería ser inquietante en una niña. Maxwell ya estaba nervioso. Las visitas de su familia siempre sacaban lo peor de él, la necesidad de parecer en control, la presión de mantener su imagen, como patriarca exitoso. Ya me había gritado 3 veces antes de las 9 de la mañana, una vez por usar los cucharones equivocados,
Y 2 veces por respirar muy fuerte, recuerda, dijo, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. Hoy somos la familia perfecta, esposo amoroso, esposa dedicada, niño bien educado, puedes manejar eso, Thelma, sí, susurré, y tú, se volvió hacia Emma. No más de esa actitud que has estado mostrando últimamente, los niños deben ser vistos y no escuchados cuando los adultos hablan. Emma asintió solemnemente, entiendo, papá. Algo en su obediencia fácil debería haberle alertado, pero Maxwell estaba demasiado concentrado en su propia actuación para notar la mirada calculadora en los ojos de su hija. Su familia llegó en oleadas, cada miembro trayendo su propia marca especial de toxicidad. Se instalaron en nuestra sala como si la poseyeran, inmediatamente comenzando su ritual de humillación sutil. Thelma, querida, dijo Yasmín, aceptando una copa de vino, realmente deberías hacer algo con esas raíces canosas. Maxwell trabaja tan duro para proveer. Lo mínimo que puedes hacer es cuidarte un poco. Maxwell se rió, de verdad se rió. Mamá tiene razón, le sigo diciendo que se está descuidando. Sentí la conocida quemazón de la vergüenza, pero cuando miré a Emma, vi sus dedos pequeños moviéndose en la pantalla de su tableta. Estoy segura de que estaba grabando. La tarde continuó igual. Cada vez que entraba en una habitación, la conversación cambiaba a comentarios sutiles sobre mi apariencia, mi inteligencia, mi valor como esposa y madre, y cada vez, Maxwell participaba o guardaba silencio. Su complicidad más devastadora que la crueldad abierta, pero Emma lo documentaba todo. Durante la cena, mientras Maxwell cortaba el pavo con teatral precisión, su familia lanzó su ataque más cruel hasta el momento. Sabes, dijo Kevin, Melissa y yo estábamos diciendo lo afortunado que es Maxwell de que seas tan complaciente. Thelma, ¿qué quieres decir?, pregunté, aunque sabía que no debía. Florence se rió. Oh, vamos, la forma en que aguantas todo, nunca peleas, nunca te defiendes, es casi admirable lo completamente que te has rendido. Ella sabe cuál es su lugar, dijo Maxwell, y la satisfacción cruel en su voz hizo que algo dentro de mí finalmente estallara. Su lugar, repetí, con la voz apenas audible. Thelma, la voz de Maxwell era una advertencia, pero no pude detenerme. 3 años de humillación acumulada, de orgullo tragado, de proteger a mi hija de una verdad que nos estaba destruyendo a las dos, salieron de golpe. Mi lugar es cocinar tu comida, limpiar tus desastres y sonreír mientras tu familia me dice lo inútil que soy. Mi lugar es desaparecer mientras tú te llevas el crédito por todo lo que hago y me culpas por todo lo que sale mal. El rostro de Maxwell se puso blanco y luego rojo. Thelma, ahora mi lugar es fingir que no veo a Emma mirando, mientras tú. Fue entonces cuando se levantó, fue entonces cuando levantó la mano, fue entonces cuando todo cambió para siempre. La bofetada resonó en la habitación como un trueno. El tiempo pareció ralentizarse mientras retrocedía tambaleándome, la mejilla ardiendo, la visión borrosa por las lágrimas de dolor y sorpresa, pero no fue el dolor físico lo que me destruyó, fue la expresión de satisfacción en los rostros de su familia, la forma en que asintieron como si finalmente hubiera recibido lo que merecía. Maxwell se paró sobre mí, respirando con dificultad, las manos todavía levantadas. Nunca me avergüences frente a mi familia otra vez, gruñó. El comedor quedó en silencio, excepto por el sonido de mi respiración agitada y el tic-tac del reloj de pie en la esquina. 12 pares de ojos me miraban, algunos sorprendidos, otros satisfechos, todos esperando a ver qué pasaría después. Entonces Emma dio un paso adelante. Papá, su voz era tan calmada, tan controlada, que me recorrió un escalofrío por la espalda. Maxwell se volvió hacia ella, su ira aún encendida, listo para desatar su furia contra cualquiera que lo retara. Que gruñó. Emma estaba junto a la ventana, con su tableta apretada contra el pecho como un escudo. Sus ojos oscuros, mis ojos, fijaron a su padre con una intensidad que hizo cambiar el aire en la habitación. No deberías haber hecho eso, dijo, su voz firme y extrañamente calmada para una niña. La ira de Maxwell titubeó solo un instante, una confusión cruzó su rostro. ¿De qué hablas? Emma inclinó la cabeza, estudiándolo con la fría evaluación de un depredador midiendo a su presa, porque ahora el abuelo va a ver todo. El cambio en la habitación fue inmediato y eléctrico. La postura confiada de Maxwell se desmoronó. Su familia intercambió miradas confundidas, pero yo vi algo más asomarse en sus expresiones, un destello de miedo que aún no podía nombrar. ¿De qué hablas?, exigió Maxwell, pero su voz se quebró en la última palabra. Emma levantó su tableta, la pantalla brillando en la luz tenue del comedor. Te he estado grabando, papá, todo, durante semanas. Yasmín jadeó. Kevin atragantó su vino, el tenedor de Florence cayó con estrépito sobre su plato, pero Emma no había terminado.
te grabé llamando estúpida a mamá, te grabé empujándola, te grabé lanzándole el control remoto a la cabeza, te grabé haciéndola llorar. Su voz nunca vaciló, nunca perdió esa calma aterradora. Y envié todo al abuelo esta mañana. El rostro de Maxwell pasó por una serie de colores, de rojo a blanco, luego gris, mientras comprendía las implicaciones. Mi padre no era solo el querido abuelo de Emma, era el coronel James Mitchell, un oficial militar condecorado con conexiones por toda la base, la comunidad y el sistema legal. Maxwell avanzó hacia Emma con la mano levantada. No lo harías, dijo Emma, sin moverse ni un centímetro, porque el abuelo dijo que te dijera algo. Maxwell se detuvo en medio del paso. Dijo que te dijera que ha revisado todas las pruebas. Dijo que te dijera que los hombres de verdad no lastiman a mujeres ni a niños. Dijo que te dijera que los matones que se esconden detrás de puertas cerradas son cobardes. La tableta vibró con un mensaje entrante. Emma miró la pantalla y sonrió, una sonrisa llena de dientes y sin calidez, y dijo que te dijera, continuó, su voz bajando a un susurro que, de alguna manera, llevaba más amenaza que cualquier grito, que está en camino. El efecto fue inmediato y devastador. La familia de Maxwell comenzó a hablar a la vez, voces superpuestas en pánico. Maxwell, ¿de qué está hablando? Dijiste que solo eran discusiones. Si hay videos, si el coronel ve esto, no podemos estar asociados con esto. Maxwell levantó las manos, tratando de recuperar el control, pero el daño ya estaba hecho. La máscara había caído, y su familia lo veía claramente por primera vez. No es lo que parece, dijo desesperado. Emma es solo una niña, no entiende. Entiendo que le pegaste a mi mamá, dijo Emma, su voz cortando sus excusas como un cuchillo. Entiendo que le das miedo, entiendo que la haces sentir pequeña y sin valor, porque eso te hace sentir grande e importante. Hizo una pausa, mirando a la familia de Maxwell, con un desprecio fulminante, y entiendo que todos ustedes lo sabían y no les importó, porque era más fácil fingir que mamá era el problema. El rostro de Yasmín se puso pálido. Emma, seguro que no crees que nosotros apoyaríamos. Tú la llamaste estúpida, la llamaste inútil, dijiste que papá se casó por debajo de su nivel. Dijiste que tuvo suerte de aguantarla. La voz de Emma fue implacable, catalogando cada crueldad con perfecta memoria. La hiciste más pequeña cada vez que él venía aquí, lo ayudaste a destruirla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Maxwell miraba a su hija como si la viera por primera vez, y lo que veía claramente lo aterraba. Esta no era la niña callada y obediente que pensaba conocer. Era alguien que había estado observando, aprendiendo, planeando. ¿Cuánto tiempo? Susurró. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué, papá? ¿Cuánto tiempo me has estado grabando? Emma consultó su tableta con precisión clínica. 43 días, 17 horas y 36 minutos de grabación, grabaciones de audio de otros 28 incidentes. Los números golpearon la habitación como golpes físicos. El hermano de Maxwell, Kevin, miraba abiertamente, con la boca abierta. Su esposa, Melissa, tenía lágrimas en los ojos. Jesús, Maxwell, exhaló Kevin, ¿qué has hecho? No he hecho nada, explotó Maxwell, su compostura finalmente derrumbándose por completo. Ella miente, es una manipuladora. Emma giró la tableta con calma, mostrando la pantalla a la habitación. En ella, tan clara como el día, había un video de Maxwell agarrándome del cuello y estrellándome contra la pared de la cocina, mientras gritaba porque la cena llegó 5 minutos tarde. Esto fue el martes, dijo Emma con tono conversacional. ¿Quieres ver el miércoles o quizás el jueves, cuando le lanzaste la taza de café a mamá en la cabeza? Maxwell se lanzó hacia la tableta, pero Emma estaba lista. Se refugió detrás de mi silla, con el dedo flotando sobre la pantalla. No lo haría, dijo con calma. Todo está respaldado, almacenamiento en la nube, el teléfono del abuelo, el correo electrónico de la señora Andre, la línea directa de la policía. Maxwell se quedó paralizado. La policía, el abuelo insistió, dijo Emma con tono factual. Dijo que la documentación es importante para cuando las personas malas deben enfrentar consecuencias. Entonces lo oímos, el rugido de motores en la entrada, puertas de coches que se cierran de golpe, pisadas fuertes en el porche delantero. Emma sonrió. Ya está aquí. La puerta principal no se abrió simplemente, eruptó hacia adentro, como si fuera destrozada por la fuerza misma de una furia justa. Mi padre llenó el umbral como un ángel vengador, su porte militar inconfundible, incluso con ropa civil. Detrás de él, 2 hombres más que reconocí de funciones en la base, ambos oficiales, con expresiones que podrían derretir acero. El comedor quedó en silencio, excepto por el sonido de la copa de vino de Yasmín rompiéndose en el suelo. Él
Coronel James Mitchell recorrió la habitación con la fría eficiencia de un hombre que ha comandado tropas en zonas de guerra. Sus ojos lo veían todo, mi mejilla roja, la postura culpable de Maxwell, las caras afectadas de su familia, y Emma a mi lado protegiéndome, la tableta todavía en sus manos. Coronel Mitchell, tartamudeó Maxwell, su arrogancia evaporándose como humo. Esto es inesperado, no estábamos, comenzó. Siéntate, dijo mi padre en voz baja. El mandato tenía tanta autoridad que Maxwell dio un paso atrás. Pero no se sentó, señor. Creo que hay un malentendido, dije. Siéntate, repitió, esta vez, las rodillas de Maxwell flaquearon y cayó en la silla. Su familia permaneció congelada, temerosa de moverse o hablar. Mi padre entró en la habitación, sus acompañantes a su lado como guardias de honor. Emma, dijo suavemente, su voz cambiando por completo cuando se dirigió a su nieta. ¿Estás bien? Sí, abuelo, respondió ella, corriendo hacia él. Él la alzó con un brazo, mientras mantenía su mirada letal fija en Maxwell. ¿Y tu madre? Los ojos de Emma se posaron en mi mejilla ardiendo. Está herida, abuelo. Otra vez, la temperatura. En la habitación pareció caer 10 grados. Mi padre bajó cuidadosamente a Emma y se acercó a mí, sus ojos entrenados evaluando cada lesión visible con precisión clínica. Cuando tocó mi mejilla suavemente, examinando la marca de la mano que Maxwell había dejado, apretó la mandíbula con tanta fuerza que oí rechinar sus dientes. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Papá, ¿cuánto tiempo? Thelma no podía mentirle, no con Emma mirando, no con las pruebas tan claras en mi rostro. 3 años, dije. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia de ejecución. Mi padre giró lentamente para mirar a Maxwell, y nunca lo había visto tan peligroso, ni en fotos de combate, ni en sus retratos militares más intimidantes. Nada se comparaba con la furia controlada que irradiaba ahora. 3 años, repitió, en tono conversacional. 3 años que has puesto tus manos sobre mi hija, señor. No es lo que cree, empezó Maxwell. 3 años que has aterrorizado a mi nieta. Nunca toqué a Emma, nunca lo haría. ¿Crees que porque no la golpeaste no le hiciste daño? La voz de mi padre subió un poco, y Maxwell gimió. ¿Crees que una niña puede ver cómo su madre es abusada y no salir dañada? ¿Crees que lo que le has hecho a esta familia no es un crimen contra esa niña? La madre de Maxwell finalmente encontró la voz. Joan Mitchell, seguro que podemos discutir esto como adultos civilizados. La mirada de mi padre se posó en ella y ella cayó de inmediato. Señora Whitman, dijo cortésmente, su hijo ha estado abusando física y emocionalmente de mi hija mientras usted estaba en esta misma habitación y la llamaba inútil. Toda su familia ha habilitado y alentado su comportamiento. Ustedes son cómplices de cada moretón, de cada lágrima, de cada noche que mi nieta se fue a la cama con miedo. El rostro de Yasmín se descompuso. No lo sabíamos. Si lo sabían, dijo Emma en voz baja a mi lado, ustedes simplemente no les importaba porque no les pasaba a ustedes. Uno de los acompañantes de mi padre, un hombre que reconocí como el mayor Reynolds, dio un paso adelante y puso una tableta sobre la mesa del comedor. Hemos revisado todas las pruebas, dijo formalmente. Documentación en video de violencia doméstica, grabaciones de audio de amenazas y abuso verbal, evidencias fotográficas de lesiones, expedientes médicos que muestran accidentes repetidos. El rostro de Maxwell se había vuelto completamente blanco. Esos son registros médicos privados. No pueden. Su esposa firmó los permisos para todo. Continuó el mayor Reynolds con calma, que retroceden 3 años. Ella tiene derecho a compartir su propia información médica, especialmente cuando documenta crímenes cometidos contra ella. Crímenes. La voz de Maxwell se quebró. Mi padre se acercó más a la silla de Maxwell. Su presencia abrumadora. Agresión y lesiones, violencia doméstica, amenazas terroristas, acoso, intimidación a testigos. Maxwell parecía confundido. Su hija, su esposa, cualquiera que haya visto los moretones y heridas que causó. La voz de mi padre se volvió clínica, metódica. La maestra de Emma reportó sus preocupaciones a los servicios de protección infantil el mes pasado. Ya hay un expediente abierto. La habitación daba vueltas. No tenía idea de que la maestra de Emma había llevado esto tan lejos. No sabía que existían registros oficiales, que había denuncias formales. La pregunta, continuó mi padre, es qué va a pasar ahora. La familia de Maxwell intercambiaba miradas de pánico, finalmente entendiendo la magnitud de la situación que habían ayudado a crear. ¿Qué quiere?, susurró Maxwell, y la desesperación en su voz era casi patética. Mi padre sonrió, pero no había calidez.
En ella, lo que quiero es sacarte afuera y mostrarte exactamente cómo se siente ser impotente y tener miedo, lo que quiero es hacer que entiendas el terror que le has causado a mi familia. Maxwell se hundió más en su silla, pero lo que voy a hacer, continuó mi padre, es dejar que la ley se encargue de ti, porque a diferencia de ti, yo creo en la justicia, no en la venganza, asintió a su otro acompañante, a quien ahora reconocí como la capitana Torres, de la oficina legal de la base. Ella dio un paso adelante con una carpeta en las manos. Señor Bittman, dijo formalmente, estoy aquí para entregarle una orden de restricción temporal. Se le ordena no tener contacto con su esposa ni su hija. Se le ordena desalojar esta residencia de inmediato. Esta es mi casa. Maxwell explotó. La desesperación lo volvía irracional. En realidad, la capitana Torres revisó sus papeles. La casa está a nombre de ambos, pero dadas las circunstancias y las pruebas de violencia doméstica, se le ha concedido a su esposa la ocupación exclusiva temporal. Maxwell se volvió hacia su familia buscando apoyo, pero solo encontró rostros horrorizados que le daban la espalda. Mamá, rogó, no puedes creer esto, he visto los videos. Maxwell, dijo Yasmín en voz baja, con lágrimas recorriendo su rostro, todos los hemos visto, tu abuelo estaría avergonzado. Kevin se levantó lentamente, su rostro gris. Melissa y yo tenemos que irnos, no podemos. No podemos estar asociados a esto, eres mi familia, gritó Maxwell con la voz quebrada. No, dijo Florence poniéndose de pie también. La familia no hace lo que tú has hecho, la familia se protege mutuamente. Mientras los parientes de Maxwell salían de la casa como dolientes abandonando un funeral, mi padre volvió su atención hacia Emma y hacia mí. Empaquen una bolsa, dijo con suavidad, las dos se vienen conmigo esta noche, pero esta es nuestra casa, protesté débilmente. Era tu prisión, dijo Emma con una claridad sorprendente, la casa del abuelo es nuestro hogar. Maxwell seguía sentado en la mesa, mirando el desastre de su vida. Thelma, dijo desesperado, por favor, puedo cambiar, puedo conseguir ayuda, no destruyas nuestra familia. ¿Destruir qué? Encontré finalmente mi voz, más fuerte que en años. ¿Destruir qué? Por golpearme, por aterrorizar a nuestra hija, por 3 años haciendo que tengamos miedo de respirar mal. No fue tan grave. Papi, interrumpió Emma, ahora con voz triste en lugar de enojada. Tengo 43 días de grabaciones que dicen que fue exactamente así de grave. Maxwell miró a su hija, realmente la miró, y pareció finalmente entender lo que había perdido, no solo una esposa, ni una casa, sino el respeto y el amor de la persona que más debería haberlo admirado. Emma, soy tu padre, dijo con voz quebrada. No, respondió con una devastadora determinación. Los padres protegen a sus familias, los padres hacen que sus hijos se sientan seguros. Tú eres solo el hombre que solía vivir aquí. 6 meses después, Emma y yo estábamos sentadas en nuestro nuevo apartamento, pequeño pero luminoso, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol y puertas que podíamos cerrar sin miedo a quien podría entrar. La orden de restricción había sido efectiva. Maxwell fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a 2 años de prisión, seguido de manejo obligatorio de la ira y visitas supervisadas con Emma. Emma aún no había pedido verlo. El divorcio fue rápido y decisivo. La familia de Maxwell, horrorizada por la naturaleza pública de sus crímenes, y aterrorizada por su propia exposición legal, lo presionó para que no apelaran nada. Yo obtuve la casa que vendí de inmediato, obtuve la mitad de todo, más pagos de manutención sustanciales, pero lo más importante, recuperé mi vida. Mamá, dijo Emma desde su lugar en el sofá, donde hacía la tarea. La señora André quiere saber si hablarás con su clase sobre la resiliencia. Levanté la vista de mis libros de enfermería. Sí, dije. Finalmente estaba persiguiendo ese título que Maxwell me había hecho creer que era demasiado tonta para obtener. ¿Qué dirías? Pregunté. Emma lo pensó seriamente. Quizá que ser fuerte no significa quedarse callada, quizá que proteger a alguien a veces significa ser valiente, lo suficiente para pedir ayuda. Mi hija de 9 años, quien había orquestado la caída de un hombre adulto, a través de puro pensamiento estratégico y determinación inquebrantable, me daba consejos sobre el coraje. ¿Y tú? Pregunté. ¿Estás bien con todo lo que pasó? Emma dejó el lápiz y me miró con esos ojos antiguos, que habían visto demasiado pero de alguna manera seguían claros y llenos de esperanza. Mamá, ¿recuerdas lo que solías decirme cuando tenía pesadillas? Me decías que las personas valientes no son las que no tienen miedo, las personas valientes son las que tienen miedo pero hacen lo correcto de todas formas. Asentí.
recordando tantas noches en que había susurrado esas palabras, mientras ella temblaba en mis brazos después de escucharnos pelear. Fuiste valiente, dijo simplemente, te quedaste para protegerme, incluso cuando quedarte te dolía, y yo fui valiente porque supe que tenía que protegerte. Nos protegimos mutuamente, las lágrimas nublaron mi visión, debí haberme ido antes, debí haberlo hecho. Mamá, interrumpió Emma suavemente, te fuiste cuando estabas lista, te fuiste cuando era seguro, te fuiste cuando supiste que estaríamos bien. Tenía razón, por supuesto que mi hija brillante y extraordinaria tenía razón, la verdad era que no me había ido, habíamos escapado, y habíamos escapado porque una niña de 9 años había sido más valiente, más inteligente y más estratégica que cualquier adulto en la situación. Ella había visto lo que debía pasar y lo hizo pasar metódica y cuidadosamente. Con devastadora eficacia. ¿Lo extrañas?, pregunté en voz baja, a tu padre. Emma guardó silencio por un largo momento. No extraño tener miedo todo el tiempo, no extraño verte encogerte y entristecerte cada día. No lo extraño en absoluto, es malo, pausó, pero me gusta quién eres ahora, estás creciendo otra vez. Él también tenía razón sobre eso, estaba creciendo, haciéndome más fuerte, más grande, más ruidosa, reía más. Dormía mejor, tenía opiniones otra vez, sueños otra vez, esperanzas para el futuro otra vez. Mamá, la voz de Emma ahora era pequeña, vulnerable, de una manera que rara vez se permitía. Sí, cariño, ¿crees que otros niños tienen que hacer lo que yo hice, grabar a sus padres, hacer planes y todo eso? La pregunta me rompió el corazón. Espero que no, bebé, realmente espero que no, pero si tienen que hacerlo, dijo con voz cada vez más fuerte, quiero que sepan que pueden, que no están chismeando ni portándose mal, que a veces los niños tienen que salvar a sus familias porque los adultos no pueden. Aparté mis libros y la abracé, esta niña que nos había salvado a ambas. ¿Sabes qué, Emma? Que creo que eres la persona más valiente que he conocido. Ella se acurrucó contra mí, y por un momento, volvió a ser mi niña pequeña, no la mente maestra estratégica que derribó a su abusador con precisión militar. Lo aprendí del abuelo, dijo ella, y de mí. Simplemente te olvidaste por un tiempo. Fuera de las ventanas de nuestro apartamento, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con naranjas y rosas brillantes. Mañana tenía clases y Emma tenía escuela, y las dos teníamos citas de terapia para seguir procesando todo lo que había pasado, pero esa noche, estábamos seguras, éramos libres, estábamos en casa, y Maxwell estaba justo donde debía estar, pagando las consecuencias de sus decisiones, despojado de su poder, su familia y sus víctimas. A veces, la justicia se parece a una niña de 9 años con una tablet y un plan. A veces, la venganza es simplemente dejar que la verdad hable por sí misma. 3 años después, Emma tiene ahora 12 años, todavía conservo todos los videos. Mamá piensa que los borré después del juicio, pero no fue así, están guardados en 3 lugares diferentes ahora, cifrados y protegidos con contraseña. La señora Andre, que ahora es la directora Andre, me enseñó sobre seguridad digital y preservación de pruebas. Ella dice, tienes buen instinto para la justicia. Mamá terminó la escuela de enfermería el año pasado, ahora trabaja en la sala de emergencias, ayudando a otras personas que llegan con accidentes y caídas. Es buena para ver las señales, para hacer las preguntas correctas, para ayudar a la gente a encontrar su valor. Les cuenta sobre una niña pequeña que salvó a su familia con un iPad y mucha paciencia. El abuelo dice, tienes lo necesario para ser una buena soldado. Me está enseñando sobre liderazgo, estrategia y defender a quienes no pueden defenderse. Maxwell, ya no lo llamo papá y él sabe que no debe pedírmelo. Sale de la prisión el próximo año. A veces me escribe cartas pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad para ser padre otra vez. Yo no le respondo. Mamá dice que tal vez cambie de opinión cuando sea mayor, cuando tenga más perspectiva. Quizá tenga razón, pero ahora mismo recuerdo todo. Recuerdo tener 9 años y ver a mi mamá hacerse un poco más pequeña cada día. Recuerdo haber tomado la decisión de salvarnos a las dos, y recuerdo que los abusadores solo entienden las consecuencias. Él tuvo 3 años para aprender lo que se siente tener consecuencias. Si eso es suficiente para que se convierta en mejor persona, bueno, eso depende de él, pero nunca tendrá otra oportunidad para hacernos daño. Me aseguré de eso. A veces, en la escuela, los niños me preguntan qué pasó. La historia salió en las noticias locales por un tiempo. Niña de 9 años documenta abuso de su padre y lleva a su condena. La mayoría piensa que fue genial que ayudara a atrapar a un malvado. Algunos me preguntan si me siento mal por meter a mi papá en problemas. Les digo que no fui yo
quien lo metió en problemas. Él se metió solo por tomar malas decisiones, yo solo me aseguré de que esas decisiones tuvieran consecuencias. La señora André dice que esa es una forma muy madura de verlo, mamá dice que es muy yo pensar así. El abuelo dice que es muy mecho pensar así, los mecho protegen a los suyos y no se dejan intimidar, creo que todos tienen razón. La semana pasada, una niña de mi clase me contó que su padrastro golpea a su mamá, me preguntó qué debería hacer, le di mi vieja tablet, la que tiene buena cámara. Y le enseñé a usar la aplicación de grabación, solo recuerda, le dije, no estás chismeando, estás reuniendo pruebas. Y las pruebas son poder, asintió muy seria. Como probablemente yo cuando tenía 9 años y hacía mis propios planes, ¿me ayudarás?, preguntó. Sí, dije sin dudar, pero tienes que tener mucho cuidado, porque eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hace nuestra familia, nos protegemos unos a otros y protegemos a quienes necesitan protección. Y a los abusadores. Aprenden que la familia Mecho no olvida, y no perdonamos a quienes lastiman a los que amamos, solo nos aseguramos de que enfrenten las consecuencias.